¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir avanzando, vamos a seguir, no nos podemos detener, tenemos que seguir trabajando. El día de hoy te traigo el tema lógica proposicional. Para eso, justamente para eso, vamos a hacer lo posible para que te quede lo más claro posible. Esto es para los alumnos y para los padres que nos pueden apoyar en esta ardua tarea de seguir avanzando. Profe, me dicen el día de hoy, tema lógica profesional. Profe, vamos a definir esto. Profe, esto lo llevamos a aula, obviamente, lo vamos a llevar a aula. Profe, definición. Profe, antes de eso tengo que saber qué es la lógica. Porque voy a tocar a fondo la lógica profesional, pero, profe, ¿qué es la lógica? La lógica. Cuando nos preguntamos en aula, a veces los chicos nos dicen, profe, lo que nos suelen decir, profe, esa pregunta no tiene lógica. Esa es la respuesta general que siempre encontramos con los chicos. ¿Sí? Claro que hay otros chicos que nos apoyan y permiten darle forma a nuestra definición, ¿no? Profe, ¿a qué se refiere? Algunos dicen, profe, lógica, profesor, lógica es lo que no tiene sentido, lo que tiene o no tiene sentido. Entonces, bueno, esto de aquí puede ser, profe, para mí, tiene sentido. Tiene sentido. Puede ser. Tiene sentido. Puede ser. Profe, tiene, no sé. Ya. Bueno, está bien. Sí, suena correcto. Pero también, ¿qué puede ser? Profe, también un poquito más a fondo, podemos decir que la lógica, ¿qué puede ser? Es la validez. ¿Validez de qué? Validez de una expresión, de un argumento. Validez de un argumento. Ya, más o menos voy a entender. Lógica, validez de un argumento. Ya. Profe, entonces cuando dicen que carece de validez, si carece de validez quiere decir que esa expresión no tiene argumento, es decir, que es inválida, no tiene sentido. Profe, no es correcta. No hay forma de poder describirla. Al menos en esos aspectos. Profe, entonces, profe. Me va quedando dudas, profe, Bueno, justamente vamos a aclarar. Profe, ¿qué es la lógica? Profe, la lógica es un tipo de razonamiento. Dos más importantes, la inductiva y la deductiva. Profe. ¿Cómo voy a explicar, cómo voy a tener claro qué es la inductiva o cómo será inductiva o cómo será la deductiva? Bueno, podemos decir esto. En la inductiva necesito y requiero, o una persona requiere, para llevarlo a la vida real, una persona requiere de experiencias específicas, de sucesos que les haya pasado, y esas experiencias van a implicar a un llamado determinado principio general. Profe, no me quedó muy claro, no te preocupes, vamos a hacer lo posible para que te quede claro. Ejemplo, yo el día de hoy estoy pasando por el pasaje de la esquina. El día de hoy es viernes. Bueno, y el día viernes me roban. Bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Pasa una semana, vuelve a ser el día viernes y yo vuelvo a pasar por el mismo pasaje. Me vuelven a robar. Esos dos sucesos, esas dos experiencias, ¿qué hacen para mí? Hacen que me conlleva a que ya viernes de ella no voy a pasar por ese pasaje, porque seguramente me van a robar, o lo más seguro me van a robar. Entonces, esas experiencias específicas me conllevan a un principio general. ¿Ese principio general cuál es? No se debe pasar los viernes por ese pasaje. Inductivo. Selección de experiencias me terminan formando una experiencia general, un principio general. Perfecto. Sí. Deductivo. El deductivo es todo lo contrario. Es un principio, es un argumento general aceptado por el medio, es decir, aceptado por un grupo, que me va a hacer decidir la validez de una idea. Si se concreta una idea. Profe, no entiendo. Yo tengo mis vecinos, ¿sí? Y mis vecinos me dicen que no pase por esa esquina, que no pase por ese pasaje. ¿Por qué? Porque por ese pasaje roban.
Ah, le pregunto a otro vecino y me dice lo mismo. Ah, entonces quiere decir que es un principio general aceptado por un grupo de personas que me van a hacer a mí decidir la validez de esa situación. Algo general va a generar en mí una validez particular. ¿Sí? Eso más o menos es lo que es la lógica como definición. ¿Sí? 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 Profe, pero la lógica proposicional, ¿qué será? Bueno, obviamente, dice proposicional, proposiciones. Profe, ¿qué es proposiciones? Bueno, ahí vamos. En el caso de proposiciones, tienen y están dadas por una serie de enunciados, donde esa serie de enunciados van a estar de esta forma. Bien. Profe, pero un enunciado puede ser, un enunciado puede ser una expresión, puede ser una exclamación, puede ser un argumento, ¿sí? Va a ser una serie de cosas, de formas, pero no necesariamente eso va a ser o va a implicar ser una proposición. Vamos a reconocer ahorita cuándo es y cuándo no es una proposición, porque recuerda que nosotros vamos a estudiar las proposiciones, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a empezar. Profe, empiezo. Primer enunciado. En el primer enunciado yo verifico claramente que me dice aquí, profe, espero ingresar a la universidad. Espero. ¿Te has dado cuenta que ese espero qué es? Es un deseo, ¿no? Él espera. Pregunta, si él espera, ¿qué viene a ser? Viene a ser un enunciado, pero eso no es una proposición. Profe, ¿por qué? Te voy a explicar antes de darme cuenta de si es o no es. Profe, una proposición es aquel argumento que es una de dos. Profe, ¿ese argumento qué es? ¿Es verdadero o es falso? Profe, ¿es verdad o es falso? Profe, ¿esa proposición qué puede ser? Puede ser verdad o puede ser falso. Profe, pero no puede ser las dos cosas a la vez. No, solo tiene que ser o falso o verdadero o viceversa. Pero no puede ser las dos cosas a la vez. Eso tengo que tenerlo muy en claro. Ah, ya, profesor. Con esa definición de una proposición lógica me va a permitir a mí ¿qué? Me va a permitir reconocer justamente esto. Profe, aquí dice espero ingresar a la universidad. Volvemos a lo mismo. El decir espero, ¿qué está haciendo? Me está dando ¿qué? Un deseo, ¿cierto? Profe, este es un deseo. Profe, deseo. Esto de aquí es un deseo. Profe, pero si es un deseo, ¿es o no es proposición? No, es un enunciado, sí, pero no es una proposición. ¿Sí? No es una proposición. Ya, profe, ¿qué más? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En ¿cómo te llamas? ¿Hay verdad o falsedad? ¿Puedo deducir si eso es cierto o no? Definitivamente no. Es decir, no es una proposición. Profe, no. Es decir, que una pregunta tampoco lo es. Profe, la pregunta no es tampoco. No es proposición, no es proposición. Ah, ya, perfecto. No es proposición. Voy razonando, no es proposición. Ya, sí. Profe, el siguiente enunciado dice, París es la capital de Francia. París, profe, eso es correcto. Eso yo lo sé, yo reconozco que París es la capital de Francia. Profe, si esto es una verdad, profe, si esto es verdad, entonces, profe, si es verdad o es falsedad, pero no ambos, profe, si es verdad o falsedad, profe, este es cierto, es correcto. Profe, si esto es correcto, ¿qué es? Sí, pues, sí, con tilde, para afirmar. Sí es una proposición lógica. Ya, perfecto, sí es una proposición lógica. Genial. Profe, ya. Como si es una proposición lógica, profe, eso es cierto, sí. Pero ahora, como ya sé, profe, sí, profe, ya sé que es una proposición lógica, toma un nombre también. Se llama enunciado cerrado.
enunciado cerrado para mí va a ser el sinónimo justamente de ¿qué? De proposición lógica. Profe, esto va a ser mi proposición lógica. ¿Por qué, profesor? Porque tiene un argumento válido, es decir, que esto era verdad. Ah, profe, entonces esto de aquí, París es la capital de Francia, ya es una proposición. Al ser una proposición, ¿qué va a pasar? Profe, entonces, ¿qué hago? Yo puedo representar ¿a quién? A mis proposiciones. Profe, ¿y cómo lo represento? La voy a representar con letras minúsculas. Profe, ejemplo, París es la capital de Francia. París es la capital de Francia. Le voy a llamar a París es la capital de Francia una letrita P. Profe, ¿qué más? Letrita Q, letrita R. Profe, pero todas las que está colocando son minúsculas. Sí, así las voy a representar. Las voy a representar con letras minúsculas. Ya, profe. Entonces, si a mí me dijeran esto, París es la capital de Francia, me está diciendo que P es este P pequeñito es verdad. Perfecto, ¿no? Este P pequeñito, P minúscula, es verdad. Correcto. Sí, es una propiedad lógica. Profe, 2 más 3 es mayor que 10 menos 3. Profe, 2 más 3. Profe, 2 más 3 es 5. Y 5 es mayor que 10. Profe, pero 10 menos 3 es 7. Profe, pregunta. ¿Será la misma proposición? No, pues obviamente es otra proposición. Esta proposición es recontra falsa. Y como es recontra falsa, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Profe. Vamos a ponerle proposición Q. Esta Q, ¿qué pasa? Es falsa. Ah, ya, profe. Ya. Perfecto. Ya la estoy reconociendo. Ya sé más o menos cuándo es. Profe, y esta es falsa. Entonces quiere decir que también que es una proposición lógica. Puedo reconocerla claramente que es una proposición lógica. Perfecto. Profe. Ah, sigo con la siguiente. Siguiente enunciado. Él es un escritor americano. Él es un escritor americano. Él, pero ¿quién es él? Esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pero lamentablemente no puedo definir ni lo uno ni lo otro. Como no puedo definir, como es una expresión ambigua, profe, entonces ¿qué hago? Esta de aquí no está muy clara, profesor. Ahora, bueno, ¿qué haría? Si esta expresión, si este de aquí, si él, tuviera un nombre en específico, un nombre en específico, ejemplo, ¿no? Edgar Allan Poe es un escritor americano. Eso sería correcto, ¿no? Eso sería correcto. Pero si dijera, por ejemplo, Franz Kafka, no, sería falso. Necesito saber un nombre en específico para poder validar esa expresión, para poder validar ese argumento. Como no puedo definir esa expresión, entonces no sería una proposición. Ya, profe. Pero entonces, vamos a seguir leyendo. Profe, x más 2 es mayor que 5. X más 2 es mayor que 5. Profe, ¿pero quién es x? Ah, ahí, problema, pues. El x no sé, pues el x puede ser 1. Y 1 más 2 sería 3. 3 mayor que 5, no, sería falso. Pero si yo tomara a partir de que el x valga 4, 4 más 2 es, sí, sería correcto. Profe, entonces, nuevamente me quedo en la ambigüedad, me quedo en que no sé si es lo uno o si es lo otro. Bueno, profe, ni hablar. En la siguiente premisa, en el siguiente enunciado, 2x más 3y. Pero, profe, ahora hay dos variables. Ya, profe, entonces, ¿esta es una ambigüedad? Bueno, si se fuera lenguaje, se fuera una ambigüedad léxica, ¿no? Pero, profe, entonces, ¿qué haría? Profe, esto de aquí tiene un nombrecito. Se llaman enunciados abiertos. Profe, enunciados abiertos. A ver. Profe, ¿y ahora un enunciado abierto? Eso es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Un enunciado abierto no es ni verdadero o falso, o necesita una condición, necesita una información adicional para yo poder definir si esa expresión va a terminar siendo correcta o incorrecta, o verdad o falsedad. Ya. Necesita entonces algo que lo apoye. Esto también tiene un nombre. Tiene un nombre también, se le conoce como función.
proposición proposicional. Proposicional. Necesita un argumento para poder llegar a finiquitar esa expresión. Ya, profe. Ya sé que un deseo, una pregunta, una frase, por ejemplo, prohibido fumar. Prohibido fumar, ¿eso es verdad o falsedad? No, no. Como no me explica qué es o qué naturaleza tiene, no. Tampoco sería. Pero me doy cuenta, profe, que sí, cuando un argumento es correcto o incorrecto, o es cierto o no, profe, si es verdadero o falso, eso sí se llama ¿qué? También se llama ¿qué? Proposición lógica, ¿no? A eso se le llama proposición lógica. Ya, perfecto. Profe, ya, entonces, sigo. Me doy cuenta ahora que la proposición ¿qué es? Es un argumento que es verdad o es falsedad. ¿Cómo lo represento? Con letras minúsculas. P, Q, R, S, T y así sucesivamente. Ya, profesor, ya. Profe, dice claramente que una proposición es verdad o falsedad. Exacto, claro. Un ejemplo chiquito nuevamente. Si por ejemplo yo tengo P de X, que es igual a X cuadrado, menos 3X más 4, y me dice que el P de A es 2, y me dicen además, A es 2. Bueno, me van a pedir la naturaleza de esto, ¿no? La naturaleza de esto, ¿qué será? Profe, automáticamente deduzco, asumo. Si el P de X es esta expresión, profe, pero el P de A es 2, dice. Profe, pero me ha dicho que además el valor de A, ¿qué es? Es 2. Pregunta, ¿este 2 es el mismo que está aquí y es el mismo de la expresión de aquí? Pregunta, 2 al cuadrado, 4. Y 4, 8. Positivo. Pero el 3 por 2, 6. Pero 6 termina siendo negativo. Entonces, profe, 8 positivo y el 6 negativo hace que todo esto que sea 2. Profe, entonces, ¿esto qué es? Esto es una verdad. Esto es correcto. ¿Sí? Ya. Si es correcto, si es verdad o es falso, es una proposición lógica. Perfecto. Profe, además de esto también tengo conocidas para mí dos formas, dos clasificaciones. Una de ellas es la proposición simple. La proposición simple. Profe, ¿y qué es la proposición simple? Es la que contiene un enunciado lógico. Un enunciado lógico, eso quiere decir que una proposición lógica, obviamente, solo contiene una. También se llama atómica. ¿Sí? Ejemplo, la luna es un planeta. Profe, ¿la luna es un planeta? No, obviamente que no, eso es falso. Pero pregunta, nosotros podemos decir que eso es verdad o es falsedad. Por eso es una proposición lógica. Pero solo tenía una nada más. Está solita, no tiene más. Ya. Esa proposición simple o esa proposición atómica está con un solo enunciado lógico. Ya. Profe, y la otra, que siempre yo viejito, la otra es una proposición compuesta. Proposición compuesta, profesor. ¿Y qué es una proposición compuesta? Bueno, es la unión de ¿qué? De proposiciones simples. Es la unión de proposiciones simples, pero unidas ¿por quién? Por un conector. Profe, es decir, que están unidas ¿por quién? Por un conector. Profe, ya, es un conector. Profe, ejemplo. Bueno, podemos decir esto. Ese conector que está uniendo puede ser así. Lo vamos a colocar como un ejemplito. Profe, lo pone. Ya sé que aquí en el medio que hay un conector. Ejemplo, profesor, ejemplo. Lo vamos a poner. Pasará a la final si y solo si gana. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? Pasará
pasar a la final si y solo si ganan. Pasar a la final, una proporción. Pasar, el hecho de pasar, puede ser verdad o no. El hecho de ganar, eso puede ser verdad o no. Es decir, te das cuenta que tienes dos proposiciones simples unidas por ¿qué? Por un conector. Perfecto. Ya, profe. Ahora sí me meto de lleno a las operaciones. De lleno me meto a las operaciones lógicas y tablas de verdad. Tablas de verdad, profe. Dijo tablas de verdad. Antes de hablar de tablas de verdad, tengo que tener en cuenta algo importante. ¿Qué, profesor? ¿Qué? Cuando me hablan de tablas de verdad, me están hablando de algo importante. Que es algo chiquito pero importante. Profe, ojito aquí. Ojo. Profe, ojo. Yo me doy cuenta claramente que cuando hay un solo enunciado, profe, ¿cómo puedo representar a ese enunciado? Profe, ¿a qué se refiere? Que yo para representar a un enunciado le voy a dar esta forma. Ojo. Para darle al enunciado una validez, un argumento de validez, le voy a dar 2n posibilidades. Profe, posibilidades, sí. Profe, ¿siendo quién n? N es ¿qué? La cantidad de proposiciones lógicas. La cantidad de proposiciones lógicas. Profe, ejemplo. Agarramos el pequeñito de aquí. La luna es un planeta. La luna es un planeta. La luna es un planeta. Pregunta, ¿eso es cierto? ¿Eso es recontra qué? Falso, ¿sí o no? ¿Sí? Pero toda proposición, cuando es única, ejemplo, aprovechamos la pequeña. No es cierto que la tiza es blanca. Bueno, la tiza es blanca. La tiza es blanca. ¿Eso puede ser verdad o puede ser falsedad? Pero para mí la tiza es blanca. Sí, pero hay tiza también de color, ¿no? Entonces la tiza puede ser blanca o no lo puede ser. Profe, entonces, cuando tú tienes un enunciado lógico, profe, 2, 1, entonces tienes solamente 2. Profe, si tienes 1 y 2 unidos por un conector, profe, ahora se convierte en 2, 4. Profe, ya. Profe, ¿y esto cómo se convierte? Se convierte, profe, en una verdad, en una falsedad. Profe, ¿y esto? Este 4 se convierte en 2, ¿qué? 2 por 2. 2 filas, donde tienes 2 expresiones. Una expresión aquí, otra expresión aquí. Verdad y falso. ¿Ese para qué? Para un primer enunciado. Ejemplo enunciado P. Y la siguiente, ¿quién es? Verdad y falsedad. Siempre empiezo con verdad, falsedad, pero ¿para quién? Para mi otro enunciado. Esto me va a permitir, ¿qué hacer? Formar mi tabla de verdad. Con esto, profesor, puedo formar mi tabla de verdad. Ya, perfecto. Empiezo. Mira, aquí en las operaciones lógicas me doy cuenta de algo. Estas son las principales, las que normalmente siempre trabajas. Es la que termina trabajando. Mira, voy a empezar. Cada una te voy a colocar un ejemplo para que vayamos quedando claro. ¿Sí? Recuerda, ojo, para representar mis tablas de verdad, ¿qué voy a hacer? Voy a darle el 2 a la n, que es la cantidad de posibilidades, ¿sí? ¿Y el n qué es? La cantidad de proposiciones simples que voy a tener, las proposiciones lógicas que voy a tener, las atómicas, de eso me están hablando, ¿sí? Ya. Profe, me dice aquí, no es cierto que la tiza es blanca, no es cierto que, empezamos con la primera, que es esta, negación. El mismo nombre dice, ¿no? Estoy dándole la contra, estoy negando un argumento válido o no. Profe, ¿es válido? Sí, porque es verdad o falsedad, pero estoy contradiciendo lo que me está diciendo. Entonces, profe, ejemplo, si yo te apuesto, la tiza es blanca. Sí, la tiza es blanca, pero también la tiza puede ser color, ¿no? O sea, este argumento puede ser verdad o falso. Pero lo que va a hacer mi operación, ¿qué va a hacer? ¿Va a qué? A negar toda la naturaleza que tenga. Ya entendí, profesor. Ejemplo.
Veo claramente que aquí tengo este argumento. Vamos a poner este argumento de tita P. P minúscula. P minúscula. ¿Sí? No es cierto que la tiza es blanca. Ya. Profe, voy a ponerle otro pequeño. Voy a usar dos, porque acá veo dos formas, ¿sí? ¿Ya? Así que digo, profe, como hay dos, mira, entro aquí. Entonces, aquí debe ser verdad, verdad, falso, falso. Profe, ahora, verdad, falso, verdad, falso. Perfecto. ¿Sí? Ahora, profe, ¿cómo represento la negación? Bueno, voy a representar la negación ¿con qué? Con un... Aquí está. Así lo estoy representando. Profe, voy a negar esta expresión. Pero, pregunta, ¿voy a negarla a quién? Puede ser a P o puede ser a Q. No sé quién es para mí él. Vamos a asumir que la tiza es blanca. Vamos a decir que es el primero. ¿Sí? Bueno, no hay problema. Yo voy a cualquiera de dos, pero la cosa es que ¿qué voy a hacer? Lo voy a contradecir, es decir, lo voy a negar. Entonces, vamos a, por ejemplo, yo voy a agarrar Q. Voy a agarrar Q. Ahí está. Pregunta. ¿Esto qué era? ¿Verdad, sí o no? Pero la está negando. Profe, si la está negando, ahora es falso. Profe, es falso, ahora es verdadero. Profe, ¿esto era verdad? No, es falso. Profe, igual. Ya, profe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a contradecir. Ya, listo, perfecto. Profe, esa fue con la primera premisa, ¿no? La primera premisa fue negación. La segunda premisa. En la segunda premisa, me dice, Oscar es futbolista y Cristina es voleibolista. Oscar es futbolista y Cristina es voleibolista. Ya, profe, ya. Profe, para que todo esto sea verdad, para que todo eso sea cierto, para que todo eso sea correcto, Oscar es futbolista, me está diciendo que esto es verdad. O al menos me está diciendo, me está tratando de decir. Pero esto va a ser verdadero cuando lo otro también que sea verdadero. Es decir, que cuando Oscar sea futbolista y Cristina también lo sea, en su caso voleibolista, entonces cuando ambas premisas, cuando ambos enunciados sean correctos, entonces toda la expresión, es decir, todo el argumento general, ¿qué va a ser? Va a ser verdad. Ya, profe, ya. Entonces, profe, si aquí ambas son verdaderas, profe, repito, Oscar es futbolista, lo voy a llamar P pequeño. Cristina es voleibolista, Q. Profe, entre P y Q va a haber un conector. ¿El conector quién va a ser? Este pequeñito. ¿Sí? Es decir, que el I se representa con quién? Con una V invertida. Ya, profesor. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir aquí. Dice que Oscar es futbolista y Cristina voleibolista. Ya, entonces, pregunta. ¿Cuándo esto es totalmente correcto? Cuando ambas lo son. Sí, cuando ambas lo son, ¿qué pasará? Será verdad. Es decir, que toda esta expresión, todo este argumento será correcto. Profe, pero ¿qué pasa si Oscar es futbolista, pero Cristina no es voleibolista? No. Entonces, si uno es y el otro no, entonces no cumple con mi argumento. No lo cumple. Profe, y si es al revés, igual, porque va a pasar. ¿Qué va a pasar? Oscar no es futbolista y Cristina sí lo es, sí es voleibolista. Entonces, no, tampoco. Entonces, bueno, sería falso. Profe, la regla dice que solo y únicamente la conjunción se va a dar cuando ambas que sean completamente correctas, cuando ambas sean válidas, sean verdad. Profe, entonces, profesor, en todos los demás casos, ¿qué será? Será falso. Ya. Tercera premisa, tercer enunciado. Dice que Raúl es doctor o Raúl es ingeniero. Raúl es doctor o Raúl es ingeniero. Pero date cuenta de algo. Ambas premisas son independientes una de la otra. Ejemplo, si Raúl es doctor,
¿Ya? Si Raúl es doctor, si eso es verdadero. O Raúl es ingeniero y eso es falso. Pregunta, ¿la segunda niega la primera? No la va a terminar negando. Entonces, ¿va a terminar siendo qué? Siendo verdadero. Profe, pero entonces, si es al revés, si Raúl sí es ingeniero y es doctor, la primera ahora no va a negar a la segunda porque él sigue siendo ingeniero. Ya. ¿Dónde únicamente se va a dar que esto es falso? Cuando ambos sean falsos. Raúl es doctor y tampoco Raúl es ingeniero. Entonces, si ambos son incorrectos, ya. Si ambos son incorrectos, primero lo voy a representar. Profe, esto tiene un nombre, se llama disyunción débil. Ya. Esta disyunción débil lo represento PQ, pero aquí esta V sí tiene sentido. Aquí está. ¿Sí? Profe, como decíamos, ¿dónde únicamente se va a dar que estas sean falsas? Cuando ambas sean falsas. Profe, entonces, si ambas son falsas, aquí recién y únicamente lo será. Profe, en los demás casos siempre terminará siendo ¿qué? ¿Verdad? Verdad. En los demás casos siempre terminará siendo verdad. Perfecto. Profe, acá tengo disyunción fuerte. Profe, débil y fuerte. Sí. Vamos a darnos cuenta por qué en este momento. En la primera te diste cuenta que una era independiente de la otra, ¿no? Es decir, que si yo puedo ser uno, o también puedo ser el otro. O sea, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Y no voy a terminar negando ninguna de las dos. Profe, bueno, pero en la disyunción fuerte, ¿qué va a pasar? La disyunción fuerte también se llama exclusiva, es decir, que es excluyente de la expresión. Profe, ¿cómo lo entiendo? Mira acá. Acá dice, o bien Manuel juega o bien estudia. ¿Qué me da a entender? Que no puede hacer las dos cosas a la vez. Una de dos. O bien hacerlo uno, o bien hacerlo otro. O sea, es excluyente. Está haciendo lo posible para solamente determinar o en hacer solamente una acción. Bueno, entonces, profe, primero vamos a representar. Profe, nuevamente, P y Q, que es la primera premisa y la segunda premisa, el primer enunciado y el segundo enunciado, pero aquí se representa con un triangulito. Ahí está, un triangulito sobre ya, profesor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, verificamos esto. O bien Manuel juega o bien estudia. O bien Manuel juega o bien estudia. Ya. ¿Qué voy a hacer o cómo me voy a dar cuenta de esto? Si son diferentes, si mis argumentos, si mis valores de verdad son diferentes, profe, eso va a ser verdad. Profe, entonces, si son distintas, eso termina siendo ¿qué? Verdad. Profe, entonces si son iguales, será falso. Si son iguales, ¿qué termina siendo? Falso. Ya. Claro, porque si bien Manuel juega, o bien hace una cosa o bien hace la otra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo juego, si yo termino jugando, pues ya no voy a hacer lo otro va a ser falso. Pero va a terminar haciendo ¿qué? Algo verdadero, va a terminar haciendo algo correcto, va a terminar haciendo una acción, es decir, va a terminar haciendo algo válido. ¿Sí? En cambio, me doy cuenta que o bien Manu juega o bien estudia, puede ser, pero si puede ser las dos cosas a la vez. ¿Puedo jugar y puedo estudiar a la vez? No, o sea, no, en esa coherencia no cuadra. Entonces, por eso justamente tiene que verse. Profe, la siguiente tiene que ver con la condicional. En la condicional, ¿qué va a pasar? Dice, vamos al ejemplo. Dice que si Anel estudia, entonces ingresará. Profe, si Anel estudia, entonces ingresará. ¿Eso qué me da a entender a mí? Una causa y efecto. Es decir, que si esto sucede, eso implica que esto se va a dar. Si uno, se da lo otro. Ya. Pero vamos a ver cómo se da nuestra coherencia aquí, nuestra lógica aquí, nuestro argumento de validez. Pregunta. Si Anel estudia, eso es verdadero. Entonces ingresará. Claro, la lógica es que si ella estudia, entonces va a ingresar. Esa es la lógica. Entonces eso termina siendo correcto. Profe, pero si Anel estudia y no ingresa,
Se supone que eso no debe darse, porque si ella estudia, entonces debe ingresar. Entonces, es una causa y efecto. Pero puede ser que ella no estudie, pero ingrese. Bueno, eso sí es cierto, eso se puede dar. También se puede dar. O puede ser que no estudie y tampoco ingrese. Bueno, eso también se puede dar, no hay problema. Profe, entonces, ¿qué es lo único que no podría darse? Profe, si Anel estudia, entonces ingresa. Profe, si esto es verdad y esto es falsedad, ya, profe. Si eso es verdad y eso es falsedad, es el único caso donde ¿qué? Profe, vamos a representar. Tengo aquí P, entonces Q. Profe, sí, entonces, profe, sí, entonces Q. Flechita dirigido hacia Q. Profe, me enfoco en dónde está justamente la falsedad. Profe, donde veo verdad y falsedad, antecedente y consecuente. Si el antecedente es cierto y el consecuente es falso, profe, eso va a terminar siendo ¿qué? Termina siendo falso. Profe, en los demás casos, ¿qué va a pasar? Va a terminar siendo correcto. Va a terminar siendo correcto. Ya. Profe, bicondicional. Eso lo vimos en un ejemplo hace rato. Antonella irá a la fiesta sí y solo si tiene amigas. O sea, sí y solo sí. O sea, no hay forma. Sí y solo sí tiene amigas. Ya. Profe, claro. Si esto es correcto, ¿ya? Si esto es correcto, ¿qué debe ser? Debe ser verdadero. Si estas son una es diferente, Antonella irá a la fiesta. Sí y solo sí. ¿Y si no tiene amigas? No, pues son diferentes, ¿qué pasa? Si son diferentes, ¿qué pasa? Son falsas. Ya, entonces, bueno, primero vamos a colocar aquí. Tengo P y tengo Q nuevamente. Tengo P y tengo Q nuevamente. Pero ahora hay doble implicancia. Doble flechita. Bueno, vamos a poner doble flechita aquí. Ya, doble flechita. Profe, ¿qué va a pasar aquí? Si son diferentes, van a ser falsas. Si son diferentes, profe, aquí, falsas. Profe, muy parecido a la dimensión fuerte, pero al contrario, ¿no? Profe, y si son ambas iguales, serán correctas. ¿Ya? Serán correctas. Profe, aquí veo en la parte inferior. Sí, mira. Ejemplo. Oscar es futbolista, pero Cristina es voleibolista. Está adicionando otra idea, la está adjuntando, está agregando otra idea. Profe, Raúl es doctor, o también es ingeniero. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Profe, en pocas palabras, la parte de aquí, ¿qué son? ¿Son sinónimos de qué? ¿De mis opera? Profe, negación. No es cierto que, no es el caso que la tiza es blanca. Es falso que la tiza sea blanca. Oscar es futbolista, pero Cristina es voleibolista. Sin embargo, también entran en el mismo plano. Profe, Raúl es doctor. Al menos, Raúl es ingeniero. Raúl es o también, o incluso, ¿sí? O bien Manuel, o solo bien estudia. Bien Manuel juega o únicamente estudia. No, es excluyente. Si en él estudia, entonces ingresará. Vamos a buscar. Si en él estudia, de manera que ingresa. Si en él estudia, por lo tanto, ingresará. Ahora vamos a la bicondicional. Antonella irá a la fiesta siempre y cuando tenga amigos. Antonella irá a la fiesta equivale a si tiene amigas, ¿no? Entonces, con esto vamos a darnos cuenta de la primera parte de nuestra explicación, ¿ya? Todo esto de aquí lo vamos a usar justamente en la siguiente pizarra, ¿sí? Míralo, enfócate bien, tienes 2 segundos para darle una mirada veloz, ¿ya? Vamos, tú puedes, darle una mirada veloz. Bueno, ya pasaron seguramente más de 5 segundos, ¿sí? Y ahora sí,
nos toca hacerlo juntos. Bueno, en realidad lo voy a hacer yo solito, pero lo importante es que tú me vas a apoyar desde la distancia. Así que vamos a empezar. Profe, resolviendo, con esto que vamos a hacer, vamos a poder, nos va a servir de apoyo ¿para qué? Para poder nosotros con toda la pizarra anterior, es decir, con todo lo que ya aprendimos, ahora vamos a aplicarlo justamente a nuestra resolución. Vamos a ver que todo ahí queda claro. Empiezo. Indica cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas. Vamos a determinar, vamos a concluir si estas de aquí, si son o no son proposiciones lógicas. Pero hay que tener cuidado, Recuerda que son medio engañosas cuando eso no es, hay que tener cuidado. Vamos a empezar. Dice, el número 1331 es múltiplo de 11. Profe, para que un número sea múltiplo del otro tiene que ser divisible. Y si es divisible significa que lo puedo dividir con él y seguramente el resultado va a ser un número entero. Muy bien. Pregunta, el número 1331, si yo lo divido entre 11, ¿sale un número entero? 1331 lo divido entre 11 y sale 121. Ya. Pregunta, si este número que nos salió, que obtuvimos, nos salió un número exacto, entonces sí es. Profe, esto es verdadero, esto es verdad. Profe, ¿y si esto es verdad? Profe, ya no hay dudas. Si esto es una expresión, un argumento válido, una verdad o una falsedad, seguramente sí es una proposición lógica. Vamos al segundo. En el segundo, veo claramente que el x cuadrado es mayor o igual que 0. Profe, eso sí siempre es cuando es un número real. Profe, ¿qué eso significa? Que para cualquier número, ¿sí? No sé qué naturaleza tiene, es decir, que no sé por dentro qué significa. Profe, pero cualquier número que me dé x va a ser mayor o igual que 0. No siempre. Hay un grupo de los números que tiene un nombre llamado números complejos, números imaginarios, dentro, por ahí. Profe, ¿y ahora? Profe, como no me aclara la naturaleza del x, entonces yo qué digo, profe, si el x perteneciera a los números reales, esta premisa sí sería correcta. Pero como no lo dice, yo puedo también decir que, profe, el x puede pertenecer a los números complejos. Profe, y si pasara eso, no fuera válido eso. Profe, entonces como no es ni uno ni lo otro, entonces ¿eso qué? No es, profe. Esto no es una proposición lógica. Vamos a la tercera. En la tercera te dice auxilio. Es una imperación. Profe, una exclamación ¿es algo? No, profesor, ya sabe, no es. Vamos a la 4. Todo número elevado a 0 es igual a 1. Profe, eso es fácil, eso sí es cierto. No, hay una pequeña aclaración. Todo número elevado a 0 es 1, sí, pero siempre y cuando el a no sea 0. Pero esto no te lo ha aclarado la premisa. Profe, pero para que un número real, para todo número real elevado a 0, profe, si esta aclaración hubiera estado antes, sí, esa premisa sería correcta. Profe, pero entonces 0 a la 0 no está definido y en los reales no existe, entonces no está aquí. No, esta no es. Profe, parecía, pero no es, tengo que quedar seguro completamente. ¿Ya? Profe, en el número 5, si x pertenece a los números enteros, es una z, números enteros, entonces el 2x también. ¿Cómo lo entiendo, profe? ¿Cómo entiendo eso? Fácil. Te he dicho claramente que es un número entero. Fácil, entonces le digo, si x vale 4, entonces 2 por 4 es 8. ¿8 también pertenece a los enteros? Sí, es correcto. Entonces, profe, si se comprueba la validez de ese argumento, entonces eso es correcto. Profe, entonces esto es verdad. No hay dudas de esto. Esto es verdad. Es decir, que sí es afirmada, sí es. Profe, la última dice todos los hombres fieles. Esto es una verdad absoluta. Bueno, todos los hombres fieles sí, pero de repente hay algunas chicas que no van a estar de acuerdo, ¿no? Bueno, yo estoy seguro
vamos a encontrar ambigüedad, que unos piensan que sí y otros que no. Bueno, como no es ni sí ni no, entonces no es proposición lógica. Esto tiene que ser verdad o tiene que ser falso. No puede ser una duda. No puede ser una duda. Sí, yo creo que sí son fieles. Pero no puede. Ya, mientras que haya duda, no puede ser. Así que vamos a la siguiente premisa. En la siguiente premisa dice formaliza. Formaliza me quiere decir que me han dado una expresión molecular, me han dado un argumento molecular, es decir, una unión de proposiciones con los conectores, y lo que voy a hacer, ¿qué es? Lo que voy a hacer es formalizar, es decir, representar toda esa expresión de ahí. ¿Ya? Para eso, obviamente, que voy a tener en cuenta mis conectores lógicos, la forma como uso yo mi expresión, es decir, mis operaciones lógicas, para poder llevarlas aquí. Bueno, para poder hacer eso lo voy a desglosar poco por poco para poder llegar a la conclusión de cómo está representado eso. Así que, vamos a ver. Dice, si Carlos va al estadio, entonces, profe, un ratito, si, después una coma, entonces, ya me dijo algo ya. Profe, vamos a escribir. Profe, si, proposición lógica, y luego viene entonces, profe, ya sé. Si Carlos va al estadio, entonces, profe, ya lo reconocí. Dice, sí, entonces, profe, ya encontré el sí y entonces. Automáticamente ya sé qué conector lógico va a ir ahí. Automáticamente sé que esto de aquí, Carlos va al estadio, va a ser una primera proposición lógica. Le vamos a llamar letrita P. Profe, pero entonces, automáticamente ya sé que esta va a la flecha. Sí, P, entonces, no estudiará para su examen. No estudiará para su examen. Profe, un ratito. Vamos a escribirla para estar seguros. No estudiará para su examen. Vamos a definir esto de aquí. Pregunta. Si estudia o no estudia, pero esto la está negando. Entonces, para negar algo, esto ya tuvo que haber sido ¿qué? Una proposición lógica. Entonces, estudiar para el examen le vamos a llamar a otra proposición. Vamos a llamarle expresión Q porque no se repite. Pero dice que no de Q. O sea, no. Entonces vamos a negar esto. Ahí está. ¿Sí? Vamos a negar esto. Profe, seguimos leyendo. Y ahí las comas, mira, te cuento una coma. Pero, profe, ese pero me recuerda a conjunción. Ese pero está adicionando una idea, pero también le está dando una jerarquía a mi expresión, le está dando un valor agregado. ¿Eso qué significa, profe? En lenguaje, cuando yo tengo un pero, la idea anterior tiene igual o mayor valor que la anterior. Entonces, aquí más o menos jerarquiza la situación. ¿Jerarquiza qué? Que lo que diga yo después tiene un mismo peso que lo que dije anteriormente. Ya. Profe, entonces todo lo anterior debe tener el mismo peso que lo que viene. Eso me estaba diciendo la expresión. Ya. Entonces, pero no es el caso, profe. Acá hay otro conductor. No es el caso. No es el caso que vaya al estadio. No es el caso que vaya al estadio y apruebe su examen. Profe, su examen. Profe, ratito. Pero no es el caso que, profe, ese no es el caso que, me está aclarando que pero para el siguiente no es el caso que, es decir, está negando todo lo que viene. Ya, profesor, pero vaya al estadio, profe, un ratito. El hecho de que vaya al estadio me recuerda que
¿Quién es él? Carlos, pues. Entonces Carlos va al estadio, entonces vaya al estadio. Profe, me está hablando de P. Me está hablando de P. Pero dice que también I, pero ¿cómo representa I? Con una V invertida. Aprueba ese examen. Pregunta, ¿estudiar y aprobar es lo mismo? No, pues, no necesariamente. Estudias, sí, pero no necesariamente vas a aprobar. Profe, entonces, aprueba el examen, ¿va a ser qué? Va a ser otra premisa. Vamos a llamarle R. ¿Sí? Ya más o menos está armada. Profe, no olvides, ¿qué pasó? No olvides que todo lo que vino, ¿qué fue? ¿Fue negado por quién? Bueno, no es el caso que vaya y apruebe el examen. Ya. Vamos a representar todo esto. Ahora sí, vamos a representar. Vamos a ver. Pregunta. Dice que Carlos va al estadio. Perfecto. Carlos va al estadio. Entonces, ¿no qué? No estudia para el examen. O sea, no estudia para el examen. Pero, después de la coma, pero no es el pero. Este pero le dio una jerarquía. Le dio que esto de aquí, este valor, va a tener el mismo valor que viene. Claramente que el pero toma quién como conector principal, siendo representado por qué, por la I o la V invertida. Pero dice que no es el caso que vaya al estadio. Profe, repito, vaya al estadio fue P y que apruebe es R. Profe, repito, pero todo esto fue negado porque dice claramente no es el caso que, entonces le voy a agregar este. Profe, ya está representado, representado. Vamos a ver, simbolizado, representado, formalizado. Muy bien. Vamos bien. Profe, siguiente forma del problema. Si la proposición, esta que nos han dado, es falsa, indica cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Es decir, que una de ellas puede ser verdadera, otra puede ser falsa. Me estoy preguntando que todo esto de aquí es correcto o no. Para eso tengo que ir justamente a la expresión que me han dado, que me han dicho justamente que es falsa. Y con eso voy a reconocer y voy a darle forma para poder obtener las que están aquí. Bueno, vamos a encontrar la forma. Empiezo. Voy a tomar a esta expresión que es falsa y voy a colocarla aquí. Profe, PQ. Profe, un ratito, no se olvide que ahora vamos a aplicar todo lo que justamente tiene que ver con las operaciones lógicas, es decir, quién manda respecto a la verdad y falsedad, justamente eso, ¿no? Profe, dice que todo esto es falso. ¿Cómo es un equivalente de qué? De que esto es falso. Profe, un ratito. Ya, un ratito, profe. Usted me enseñó que cuando dos proposiciones tienen su validez, pero en el medio hay un conector, esto me determina que una verdad o una falsedad. Claramente que aquí esto es falso. Pero ¿qué pasa aquí? Mira, aquí ¿qué hay? Hay un O. Hay un O. Y el único caso que recuerde, el único caso para que en una disyunción inclusiva, en una disyunción de para que el único caso sea falso, es que ambos que sean falsos, pues. Entonces, profe, todo esto de aquí es falso. Profe, baja el conector y esto también que tiene que ser falso. Para que esto sea falso, ambos tienen que ser falsos. Profe, con esto yo obtuve el valor de T. T es falso. Estoy seguro que T, ¿qué es? T es falso. Profe, ya va el T, ya tengo el T. Vamos a reunir el T. T es falso. No, vamos a ponerlo aquí. Abajito. T es falso. T es falso. ¿Ya? Profe, pero un ratito. Ya estoy seguro que T es falso, pero aún faltan otros. Bueno, vamos a seguir. Profe, lo que está dentro, es decir, P y Q, entonces R, todo esto de aquí debe ser falso porque lo anteriormente me lo dijo. Fue falso. Perfecto. Pero vamos a recordar. Yo lo veo esto con sus paréntesis, obviamente. Es decir, que todo esto es una cosa, entonces R. Pregunta, pero esto es falso nuevamente. Y para que sea falso, el único caso para que sea falso en una condición
es que el antecedente que sea verdadero y el consecuente que sea falso. Profe, con esto ya obtuve el valor de R. El R también, ¿qué es falso. Profe, pero también ya sé cuál es el valor P y Q. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, el P y Q debió ser verdadero. Ajá. Profe, pero el único caso para que P y Q sean verdaderos es que ambos que sean verdaderos, porque es conjunción. Profe, entonces ya está. El P y el Q, ambos son verdaderos. Con eso, suficiente información para determinar y completar cada uno. Empiezo. Mira, dice P un ratito. Vamos a acabar el problema fácil. Pregunta, ¿el T qué es? Falso. T es falso. Y este sí. Profe, en una conjunción es únicamente verdadero cuando ambos sean ¿qué? ¿Verdad? Pero en los demás casos, ¿qué será siempre? Falso. Será falso. Entonces, profe, si hay un falso dentro de una conjunción, ¿todo qué será? Falso. Profe, entonces no importa lo que está al costado, todo terminará siendo ¿qué? Falso, pues. Entonces, profe, ya sé, todo esto de aquí, ¿qué es? Ese argumento es falso. Acabamos la primera. Pero es falso. La segunda. En la segunda dice R y S, pero el S no lo conozco, totalmente desconocido. No importa, vamos a ver. ¿Qué es el R? Profe, el R es falso. Profe, y si el R es falso, y no importa el S, porque si el antecedente es falso, seguramente toda esta expresión, este argumento, ¿qué será? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el único caso de que sea falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Pero aquí vemos claramente que el antecedente es falso, entonces seguramente toda la expresión será verdadera. Vamos al último. En el último veo claramente esto. Ah, profe, un ratito. El Q, si lo conozco, el Q es verdadero. Y el T es falso. Profe, pero entre verdadero o falso, profe, o entre verdad o falsedad, si es disyunción, yo sé qué va a pasar. Profe, entre verdad o falsedad, ¿esto qué se va a convertir? Profe, aquí dice que la disyunción, cuando el primero sea verdadero y el otro sea falso, no me importa. El único caso de que sea falso es que ambos lo sean. Pero acá veo que hay una verdad, entonces esto termina siendo verdad. Profe, ¿el R qué es? Falso. Profe, si es falso, profe, una verdad y una falsedad. Y ellos entonces, profe, si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, esto termina siendo todo ¿qué? Falso. Falso. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, no se olvide, además, vamos a agregar además ahí, tenemos nuestra matriz principal. Profe, ¿qué es? Aún no hemos puesto ningún ejemplo, por eso no voy a poner. ¿Qué es una matriz principal, profesor? Una matriz principal es un conjunto de valores que toma el operador principal, es decir, tu conector, después de elaborar toda la tabla del esquema molecular que vamos a hacer o que tú normalmente haces cuando tú tienes tu número de proposiciones. Ya. Profe, eso es una matriz principal. Pero aquí veo casos. Si tú ves tautología, significa que tu matriz principal que tuvo pura verdad. Verdad. Todo que es verdad. Todos tus valores de verdad fueron verdad. Ya. Profe, pero ¿y si es una contradicción? Todos los valores de verdad, ¿qué fueron? Falso. Profe, ¿todos fueron qué? Falsos. Ya, profe. Profe, ¿y si es una contingencia? Bueno, eso puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y así será, profe. Entonces puede ser lo uno y lo otro. Ya, ahí no hay problema. Ya, profe. Vamos a averiguar qué ejemplo nos han dado. Evalúa el siguiente esquema, luego indica su matriz principal. Bueno, aquí tiene que ver justamente con eso. Vamos a llevarlo aquí. Vamos a revisar primero cuántas proposiciones hay. Y con esa cantidad de proposiciones nosotros podemos llevar y podemos darle forma a ¿qué? A nuestra expresión. Vamos a verificar. Exacto. ¿Sí? Claramente nos damos cuenta, ¿ya?
claramente nos damos cuenta que aquí, ya, nos damos cuenta que aquí solamente hay P y solamente hay Q. Y si solamente hay P y Q, obviamente que nosotros recuerda que la cantidad de proporciones, que son 2 al cuadrado 4, eso significa que solamente vamos a tener, ¿cuántos va a haber, verdad? ¿Cuántos tendremos? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Eso me va a determinar la cantidad. Profe, tengo solamente P y tengo solamente Q. Tengo aquí claramente que, mira, profe, hay una jerarquía. Ambos tienen el mismo nivel y en el medio, ¿quién está? 1. Pero claramente que aquí tengo un P en sí, solo sí, Q. Y acá tengo un menos P, Q. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo el valor de esto. Ese es la matriz principal. Ya, pues, bueno, vamos a comentar seguramente. Obviamente que si es P, son 1, 2. 1, 2 posibilidades. 2 posibilidades, 4 entonces. Entonces, esto va a ser verdad, verdad y falsedad, falsedad. ¿Para quién? Para mi P. Profe, y luego, entonces va a ser verdadero y falso. ¿Verdadero y falso para quién? Para Q. Ya, profe, eso me da la cantidad. Entonces, automáticamente empiezo. Verdad, verdad, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a recordar. Primero, empiezo con esta parte. Condicional, bicondicional. Profe, bicondicional, recuerdo bicondicional. ¿En bicondicional qué pasa? Recuerda que cuando son diferentes es falso. Profe, entonces, busco. Si son diferentes, son falsas. Ya. Profe, entonces si son iguales, son verdad. Ya tengo. Profe, vamos al otro. Profe, pero un ratito, me puedo confundir por él. Ya, entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a colocar el Q como está. Verdadero, falso, verdadero y falso. Y voy a negar a P. Profe, lo contrario. Si acá fue verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y a estos dos recién le voy a hacer la condición. Entonces nos sale. Profe, en una condición, el único caso que es cuando sea verdad y falsa. Profe, verdad y falsedad, este caso es falso. En los demás, profe, en los demás debe ser verdadero. Profe, estas dos de aquí me van a dar ¿qué? Me van a dar como resultado a mi matriz principal. Vamos a ver qué da en matriz principal. Profe, el conector es el otro. Entonces, profe, no debo olvidar. Verdad y verdad en disyunción, eso es cierto. Falso y verdadero, con que uno de ellos tenga verdad, suficiente. Profe, igual. Profe, en la conjunción, en la disyunción, ¿cuál es el único caso que sea falso? Cuando ambos lo sean. Y eso lo encontramos, ¿no? Profe, entonces ya encontramos la matriz principal y ya sabemos su naturaleza. Esto es una tautología. Listo, profe, listo. Ya con esto, ya espero que me haya quedado más claro. Recuerda que esto de aquí lo tenemos que practicar y tenemos que revisar una y otra vez para que no nos queden dudas. Espero que todo esto de aquí te haya quedado muy claro. Un gusto a todos. ¿Sí? Nos vemos. Chaito. Estudien.